A las 2:11 de la madrugada, 12 drones de ataque de largo alcance despegan desde una posición costera de lanzamiento. Giran hacia el sur sobre el Mar Negro con rumbo a un nodo logístico naval ruso en la costa de Crimea, depósitos de combustible, un taller de reparaciones, un cobertizo para embarcaciones menores. Todo ello protegido por lo que el mando ruso llevaba meses registrando como una cobertura radar sin fisuras. 2 estaciones de radar y defensa antiaérea de corto alcance custodian el acceso desde el mar. La estación Alfa cubre el arco occidental con su cono de detección extendido sobre la línea de aproximación más directa desde territorio ucraniano. La estación Bravo cubre el arco oriental, solapando intencionadamente el cono de Alfa. Ambos sistemas ofrecen en teoría cobertura redundante en todos los ángulos desde los que una formación de trenes podría aproximarse de forma realista. Cada informe de turno de ambas estaciones dice lo mismo. Cobertura total del sector, sin interrupción, las 24 horas del día, todos los días, desde que cualquiera de las dos tripulaciones lleva registros. El mando lo cree porque el papeleo nunca ha dicho lo contrario. La teniente Olena Marchuk no lo cree y lleva 23 días demostrando por qué, no porque nadie se lo haya pedido. Su trabajo real consiste en monitorizar las emisiones radar rusas desde un puesto de señales avanzado, catalogar frecuencias, registrar qué sistemas están activos en qué noches, construir ese tipo de cuadro técnico árido que raramente produce algo que valga la pena escalar por la cadena de mando. Hace 3 semanas, revisando los registros de emisión rutinarios de la estación Alfa y la estación Bravo, notó algo que los informes de cobertura nunca mostraban, porque los informes de cobertura nunca fueron diseñados para mostrarlo. Ambas estaciones ejecutan una rutina de autodiagnóstico integrada durante los relevos de turno, un ciclo de mantenimiento completamente estándar presente en casi todos los sistemas radar de este tipo, en el que el sistema pasa a modo de espera de baja potencia durante menos de 1 minuto, mientras comprueba sus propios componentes antes de que el operador entrante tome el control de la consola. No es un fallo, no es una brecha que nadie llamaría vulnerabilidad si observara cada estación por separado. Cada estación registra el ciclo como cobertura continua porque técnicamente el radar sigue funcionando, solo que no emite la potencia necesaria para detectar de forma fiable un objetivo pequeño a baja altitud. Nadie lo señala porque nadie ha tenido nunca razón para hacerlo. Las 2 estaciones realizan sus relevos con horarios completamente independientes, fijados por tripulaciones separadas sin ninguna coordinación entre ellas y sin que nadie haya tenido jamás motivo para coordinarlas, excepto que los horarios se desvían. Las tripulaciones empiezan los turnos unos minutos antes o después, según el tráfico, los briefings, el tiempo, 100 pequeñas razones que no tienen nada que ver con la cobertura radar y todo que ver con el funcionamiento real de los turnos militares en la práctica. Marchuk notó que el horario de relevo de la estación Alfa se iba retrasando aproximadamente 4 minutos por día. El de la estación Bravo también se retrasaba, pero más despacio, unos 2 minutos por día con su propio ritmo independiente. 2 relojes derivando a distintas velocidades. Ninguno equivocado por sí solo, los 2 avanzando lentamente hacia un momento en que, por pura aritmética, coincidirían. Empezó a registrar ambas tasas de deriva el día que notó que el primer ciclo de espera solapaba brevemente su propia ventana de monitorización durante unos segundos. Al principio fue curiosidad. En una semana se había convertido en un modelo, una proyección sencilla, el tipo de cosa que construyó en su propio portátil durante los ratos libres en lugar de en cualquier sistema que fuera a generar un informe oficial. Si Alfa deriva a esta velocidad y Brada a aquella otra, las 2 ventanas de espera acabarían solapándose completamente en lugar de rozarse apenas. Su modelo predijo que el próximo solapamiento total ocurriría en 9 días, con una duración aproximada de 90 segundos, durante los cuales ninguna estación estaría emitiendo a plena potencia de forma simultánea. Una costura en la cobertura que los registros de turno individuales seguirían reportando como cobertura total del sector, porque cada estación estaría haciendo, sobre el papel, exactamente lo que debía hacer durante exactamente el tiempo que debía hacerlo. Presentó el informe el día 11 sabiendo que era débil. Recomendar monitorizar el horario de relevo de las estaciones Alfa y Bravo para detectar un posible solapamiento simultáneo de los ciclos de espera. Próxima ocurrencia estimada en 9 días. Ventana aproximada de 90 segundos basada en tasas de deriva observadas durante 11 días de recopilación. La respuesta llegó el día 12, exactamente como ella esperaba que podría llegar. Cada estación confirma cobertura total del sector según los registros de turno. No se identifica ninguna brecha. Continuar monitorizando. Marchuk siguió construyendo el modelo de todas formas, no un tercer informe. Para el día 12, había aprendido que un tercer informe idéntico no cambiaría nada.
Una cuenta atrás precisa en su lugar, refinada cada día a medida que llegaban nuevos datos de deriva. Los horarios de relevo de cada nuevo día confirmaban la proyección o la ajustaban unos segundos en una dirección u otra. Para el día 20, su modelo había acotado el solapamiento previsto a una noche concreta, una hora concreta y una ventana de 90 segundos en la que confiaba con un margen estrecho. Construida a partir de 20 días de datos de deriva, no los 30 o 40 días de confirmación que un analista más cauteloso o una estructura de mando más cautelosa habría exigido antes de apostar un paquete de ataque real sobre un modelo de temporización construido por una sola oficial por iniciativa propia. Hay algo en esto que resulta extrañamente familiar para cualquiera que haya intentado alguna vez convencer a una institución de algo que los datos muestran con claridad, pero que los procedimientos establecidos no saben cómo reconocer. La sensación de tener razón y que eso no baste. Marchuk pasó la temporización final a los planificadores del ataque el día 22, encuadrándola no como una certeza, sino como la mejor estimación disponible, y les dejó decidir qué hacer con 20 días de datos en lugar de exigirles que esperaran 30. El lanzamiento fue autorizado para la noche siguiente. Los drenes que vuelan hacia Crimea a las 2:11 no son notables por sí solos. Plataformas de ataque de largo alcance, lentas, bajas, volando a menos de 50 metros sobre el agua, navegando por mapeo interno de terreno y características en lugar de señal de posicionamiento por satélite, un método que los hace prácticamente inmunes a las interferencias electrónicas que cubren la mayor parte de esta costa porque no hay señal de satélite que bloquear, solo una ruta precargada. El dron compara continuamente lo que sus propios sensores ven durante el vuelo. Individualmente, cualquiera de los 12 podría ser rastreado y derribado por una tripulación de defensa antiaérea competente con incluso una cantidad modesta de advertencia. El peligro nunca ha sido el dron en sí. El peligro es que 12 de ellos están a punto de cruzar un tramo de mar abierto en una ventana calculada por una teniente cuya propia cadena de mando le había dicho explícitamente en 2 ocasiones que la brecha que describía no existía. A las 2:24, la formación cruza el punto donde el modelo de Marchuk predijo que comenzaría el solapamiento. Llega tarde, no mucho, pero lo suficiente. La estación Alfa sigue emitiendo a plena potencia. El ciclo de espera aún no ha comenzado. El cálculo de deriva de Marchuk, construido sobre 20 días de datos en lugar de los 30 o 40 que un modelo más conservador habría exigido, era preciso en su tasa subyacente, pero había derivado él mismo a lo largo de 3 semanas de error diario acumulado, acumulando una pequeña pero real discrepancia entre la proyección y la realidad. Durante el primer tramo de la aproximación de la formación hacia lo que debería haber sido la ventana predicha, la estación Alfa los ve con claridad y los identifica exactamente como lo que son. Los 2 drenes de cabeza son adquiridos momentos después de entrar en rango. Un sistema de defensa antiaérea de corto alcance de tipo Pantsir en la estación Alfa se engancha a la aeronave de cabeza y dispara. El primer dron es destruido casi de inmediato, el misil alcanzándolo limpiamente a baja altitud en un destello visible desde las cámaras traseras de la posición de lanzamiento a kilómetros de distancia sobre el agua. El segundo dron, volando justo detrás del primero en la formación cerrada que habían mantenido durante todo el tránsito, es destruido momentos después por un segundo disparo antes de que tenga tiempo de romper la formación o reaccionar a la pérdida de la aeronave que tenía delante. 2 de 12 eliminados. Antes de que la ventana que Marchuk predijo se haya abierto siquiera del todo, los 10 restantes se dispersan por instinto, rompiendo la formación cerrada que habían mantenido desde el lanzamiento. La lógica a bordo de cada dron lo lleva a un rumbo evasivo ligeramente diferente en el momento en que su vecino desaparece de sus sensores de proximidad. No es una maniobra coordinada, solo 10 máquinas individuales reaccionando a la misma ausencia repentina de formas aproximadamente similares, pero no idénticas, extendiendo la formación a lo largo de un arco más amplio del que había volado durante los minutos anteriores. Momentos después, la estación Alfa pasa al modo de espera para su ciclo de autodiagnóstico. Exactamente como predijo el modelo, solo ligeramente más tarde de lo calculado. La discrepancia que ya había costado 2 drenes, resolviéndose ahora puntualmente para todo lo que sigue. La estación Bravo, con su propia deriva independiente, ya ha comenzado su propia ventana de espera para cuando Alfa se une a ella. Durante algo menos de 1 minuto y medio, la escena que Marchuk había pasado 23 días demostrando que existía, es por primera vez real y activa, y completamente sin monitorizar por los sistemas de plena potencia de ninguna de las 2 estaciones. Los 10 drenes dispersos, ya no en formación cerrada, sino extendidos a lo largo de un arco más amplio de aproximación por las maniobras evasivas de momento
momentos antes. Atraviesan la brecha individualmente en lugar de como una masa única que cualquiera de las estaciones podría haber captado en un solo barrido. 8 de ellos cruzan al espacio aéreo inmediato de la base dentro de la ventana, sin que ninguna estación los rastree. 2 más, que se habían desviado más que los otros durante la ruptura evasiva, rozan el borde mismo del cono de espera de la estación Bravo en un ángulo que los pone brevemente a la vista de una posición de armas de alcance visual perimetral. No guiada por radar, no parte del sistema de ninguna de las 2 estaciones. Solo soldados en el terreno que por casualidad miran en la dirección correcta en el momento correcto y abren fuego sobre lo que pueden ver y oír sin esperar a que ningún sensor lo confirme. Ambos drenes son destruidos en los últimos momentos antes de que la ventana se cierre. 8 drenes restantes. Ahora sobre la propia base, con la costura radar cerrándose detrás de ellos y la cobertura total reanudándose 1 minuto y medio después de haberse abierto. Exactamente como predijo el modelo, la duración precisa, aunque la hora de inicio había derivado ligeramente de la proyección original. Dentro del perímetro de la base, las tripulaciones de defensa de punto que no habían recibido ninguna advertencia radar, pero sí amplia advertencia de sus propios ojos y oídos, una vez que los drenes se acercaron lo suficiente para oírse, se enfrentaron a los aeronaves entrantes a corta distancia. El combate aquí no es limpio y no es unilateral. El fuego trazador asciende desde múltiples posiciones alrededor del depósito de combustible y el taller de reparaciones. Un misil de hombro derriba un dron sobre el cobertizo de embarcaciones. Soldados que tuvieron segundos, no minutos, una vez que los aeronaves se hicieron audibles sobre sus cabezas, se lanzan a posiciones para las que habían entrenado pero que nunca habían usado contra un ataque real. 6 de los 8 drenes supervivientes son derribados en esta fase final de aproximación, no por la brecha radar que Marchuk había pasado 3 semanas cartografiando, sino por personal alerta con ojos, oídos y armas funcionales que no necesitaron ninguna explicación sobre costuras de cobertura para saber que algo sobrevolaba sus cabezas y tenía que ser detenido. 2 drenes lo consiguen. El primero alcanza el área de almacenamiento de combustible momentos después. Su cabeza de guerra detona contra el lateral de uno de los depósitos. El fuego se extiende de inmediato por el área de contención que rodea el depósito, el tipo de incendio que requiere horas de esfuerzo sostenido para suprimirse completamente en lugar de minutos, alimentado exactamente por el tipo de reservas de combustible para cuya custodia existe la base. El segundo dron, llegando poco después del primero por un vector de aproximación ligeramente diferente, impacta en la estructura principal del taller de reparaciones, derrumbando una sección del techo sobre el equipamiento interior e iniciando un incendio secundario entre los materiales almacenados y los repuestos que habían sido preparados para trabajos de mantenimiento en curso. No el cobertizo de embarcaciones, que sale completamente ileso. No una eliminación limpia de todo el nodo logístico, que permanece en pie en la mayor parte de su superficie. Un depósito de combustible ardiendo durante horas. Un taller con el techo derrumbado y su propio incendio. 6 drenes perdidos en los últimos momentos ante soldados que nunca necesitaron que les explicaran una brecha de cobertura. 2 más perdidos antes ante el pequeño error de temporización dentro de un modelo construido sobre 20 días de datos en lugar de 30. Daño real y significativo. Capacidad de reparación reducida durante semanas. Capacidad de almacenamiento de combustible reducida durante más tiempo que eso sin que la base sea aniquilada en un único golpe. El tipo de resultado que se lee como un éxito claro sin leerse como una fantasía. La nota posterior a la acción de Marchuk contenía una línea más allá del resumen técnico que los planificadores del ataque habían solicitado. El solapamiento predicho ocurrió ligeramente más tarde de lo calculado, coherente con el error de deriva acumulado a lo largo del periodo de observación. Se recomienda extender el periodo de observación a 30 días o más para cualquier predicción de temporización futura de este tipo, con el fin de reducir el error acumulado antes de autorizar un paquete de ataque contra una ventana igualmente estrecha. No escribió nada sobre los 2 drenes perdidos ante la detección temprana de la estación Alfa en esos primeros momentos críticos, ni sobre los 6 perdidos ante la defensa terrestre de alerta de la propia base una vez que los aeronaves supervivientes entraron dentro del alcance visual y auditivo del perímetro, ni sobre el hecho de que esas pérdidas podrían haber costado a la misión su propósito completo si la formación hubiera sido ligeramente más cerrada, ligeramente más lenta en dispersarse una vez que los drenes de cabeza fueron alcanzados, o ligeramente menos capaz de mantenerse cohesionada tras perder los aeronaves al frente del grupo. La nota era técnica, contenida, y trataba enteramente sobre cómo mejorar la siguiente predicción en lugar de atribuirse el mérito de esta.
Rusia había pasado meses registrando 2 estaciones radar como cobertura sin fisuras porque el informe de turno de cada estación decía individualmente la verdad completa sobre sí misma. Cobertura total, correctamente mantenida, exactamente según el diseño. La teniente Olena Marchuk pasó 23 días demostrando que 2 informes verdaderos podían seguir sumando una mentira de 90 segundos, contada una vez cada 9 días a nadie en particular, hasta que un depósito de combustible en la costa de Crimea ardió porque una oficial había seguido contando mucho después de que le dijeran que no había nada allí que contar. Y uno se pregunta, leyendo esto, si la cuestión más difícil no es la técnica, sino la otra. ¿Cuántas veces, en cualquier ámbito, alguien tiene razón, lo demuestra, y aún así tiene que seguir solo porque el sistema que debería escucharle ya cerró el expediente?